Voy a empezar con una diapositiva de uno de los yacimientos más interesantes y emblemáticos de mamíferos fósiles de España, que es Venta del Moro, en Valencia. En Venta del Moro, como veis en la diapositiva, pues había camellos, hiparion, antílopes, también había castores. Vamos a ver. Estoy aquí un poco. Sí, eso es, camellos, castores. Es el final del Cenozoico, perdón, y vamos a ver si cogemos. Aquí otra ilustración de la misma, donde vemos que también hay hipopótamos, cocodrilos, una fauna extraordinaria. Es la representación máxima del Cenozoico continental en la península ibérica y uno de los yacimientos más singulares del Cenozoico, no solo a nivel español, sino incluso a nivel mundial, porque tiene la peculiaridad de que en un momento muy corto se juntaron animales de procedencias muy diferentes, que habían hecho grandes migraciones. Los camellos venían de Norteamérica, iban acompañados de otra fauna norteamericana. Es decir, tuvieron que atravesar toda Eurasia para llegar a Valencia. Es un largo camino. Los hipopótamos venían de África y también tuvieron que cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Una fauna muy singular que probablemente significa el máximo de diversidad de grandes mamíferos en el Mioceno, en el Cenozoico. Hay pocas fotos de la época, pero bueno, en homenaje a esa promoción, no sé si llamarla gloriosa también o no, pero sí a las excavaciones que hacíamos en batallones. Aquí está Aguirre, y bueno, se puede reconocer todavía a algunos. Por aquí estaba nuestro compañero David Pérez de Uribarri. Y la fauna de Venta del Moro es extraordinaria por esto, porque nos encontramos con fósiles de hipopótamos, osos extinguidos que venían probablemente de la India, un camello gigante, esta es una falange, que es uno de los especímenes más grandes de este grupo de artiodáctilos norteamericanos, y luego había una diversidad de carnívoros impresionante. Este es un tigre de diente de sable, grande, y además también procedentes de la India, esto parece como en el circo, teníamos los antecesores de los bovini, es decir, de los toros, vacas y búfalos más antiguos que se conocían, que no eran autóctonos y probablemente también que están aquí representados por unos cuernos. Le dedicamos la especie a una compañera nuestra, Parabos soriae, y todos estos animales juntos nos dan una idea de un momento de un clima muy bueno para la fauna de mamíferos, posibilidades de fosilizar, por supuesto, que se acaban muy rápidamente y con la desecación del mar Mediterráneo. Ahí vemos en rojo, son los grandes mares salinos que se formaron cuando el estrecho de Gibraltar se cerró, como consecuencia de cambios climáticos, cambios tectónicos, formándose esos lagos-mare que dieron lugar a depósitos salinos de potencias kilométricas. Esta desecación del Mediterráneo duró muy poco, duró unos cuantos cientos de miles de años. Aquí vemos la secuencia del cierre desde el estrecho bético-rifeño, que separaba África de la península ibérica, hasta el cierre y su apertura. Si hubiésemos estado en Gibraltar en la época de la apertura, habríamos visto una enorme cascada, una catarata, de una impresión que habría dejado empequeñecidas al Niágara, a las Victoria Falls, una cosa impresionante.
En todo ese contexto hubo grandes migraciones en todos los continentes y la diversidad de mamíferos alcanzó unos niveles que ya no se van a ver en el resto del Cenozoico. De hecho, a partir de ese momento, la diversidad baja y, de alguna manera, en Eurasia, las faunas del Cenozoico, que marcaron o caracterizaron a lo que se llama la edad de los mamíferos, comienzan a desaparecer y se empobrecen hasta llegar a unos niveles como los actuales, en que apenas podemos ver en la península ibérica o en Europa fauna de mamíferos silvestre. Esto podría haber sido el epílogo, pero yo lo he utilizado de introducción para introducir varias cosas: los cambios climáticos que empobrecieron las faunas, los cambios geográficos que modifican el clima, que modifican el comportamiento migratorio de los animales y que son fundamentales para comprender el por qué tenemos un determinado tipo de fauna a nuestro alrededor. O tenemos que irnos a África si queremos todavía ver una fauna cenozoica en algún sitio, y hay que darse prisa, porque la fauna en África también se extingue. Volvemos a lo que podría haber sido la introducción. Muy rápidamente es una síntesis del registro paleontológico de la Tierra, desde los inicios, hace 4.000 o 3.500 millones de años, hasta la actualidad. La edad de los mamíferos se desarrolla en una pequeña porción, que la hemos tenido en el dibujo que ampliar, porque si no queda muy constreñida, ¿no?, por el gráfico. Vemos que hay una serie de eventos catastróficos y una serie de eventos que son las glaciaciones, que han influido notablemente en la evolución y en el desarrollo de las faunas de mamíferos. Nosotros vamos a empezar, pero muy brevemente, cuando surgen los primeros que se han llamado mamaliformes. Son formas todavía de aspecto reptiliano, pero que ya empiezan a tener caracteres de mamíferos. Pero bueno, previamente quiero hacer una introducción al grupo, a los mamíferos. Es interesante, ¿no?, saber que no es el grupo más diverso de los vertebrados. Apenas tiene unas 5.000 y pico especies, no lo leo, 5.600 especies. Hay muchos más pájaros, incluso hay muchos más reptiles, pero sin embargo los mamíferos tienen una importancia grande, entre otras cosas, porque nosotros mismos somos mamíferos. Entonces, eso hace que consideremos que el grupo, jolines, pertenecemos nosotros a ese grupo, tiene que ser importante. Hay una serie de cuestiones que se van abordando y que se han abordado, y es la pequeña talla de los mamíferos, ¿no? En el Mesozoico tenían pequeña talla los mamíferos y los dinosaurios eran enormes. En realidad los mamíferos siempre han tenido pequeña talla. Y aquí vemos el porqué. Tenemos hecho una especie de medallero olímpico. Aquí vemos las proporciones de los grupos y aquí la diversidad. El número 1 en diversidad lo tienen los roedores. Casi la mitad de las especies de mamíferos actuales son roedores. El segundo grupo, y es una sorpresa seguro para algunos, son los murciélagos, que son mamíferos voladores, más de 1.000 especies. Y el tercero son los insectívoros, tipo musarañas, que hay bastantes grupos, ¿no? Estos en amarillo son las musarañas, pero luego hay otros muchos grupos de insectívoros. Todos estos mamíferos son de talla muy pequeña. La mayoría no llegan a 1 kilo. Esos son, además, los más abundantes. Aquí vemos la gran disparidad que vamos a encontrar en las tallas, ¿no? La talla es un elemento importante, no lo sé. Desde luego sí que es visible. El máximo en la actualidad es una ballena, la ballena azul. Tiene cerca de 30 metros de longitud. Eso quiere decir que es 10 veces más grande en longitud que el elefante, que es el mamífero terrestre actual más grande. Y comparado con el más pequeño, pues es el que quiera que haga los cálculos. Yo me puse a hacer el otro día los cálculos y pensaba que me equivocaba, que no los voy a decir. Pero pesa 1 gramo y mide 3 centímetros. Entonces las diferencias son de millones de veces. Y es casi sorprendente. A mí me sorprende más la capacidad de un organismo para ser tan pequeño y básicamente tener la misma estructura que uno grande.
No hay diferencias entre uno y otros a nivel estructural. Tienen denticiones deciduales, dan leche a sus crías recién nacidos, son todos. Aquí he puesto una pequeña selección de pequeños mamíferos que no necesitan escala, están en la mano humana. Esto es un marsupial, Burramis, otro marsupial, y estos son erizos de Madagascar, ya hemos visto este pequeño murciélago, por supuesto una rata, hay que poner un ratón, es importante, y la musaraña, que es también la musaraña común, uno de los mamíferos más pequeños actuales. Que la talla ha aumentado a lo largo del Cenozoico, pues está muy comprobada. Aquí vemos la media y solo para algunos grupos. Solo para algunos grupos. Los que más han aumentado durante la escala del Cenozoico. El Cenozoico empieza más o menos a los 66 millones de años y todos estos grupos han aumentado. La media también ha llegado a aumentar. Aquí vemos ya expresada esa talla en los distintos continentes. La mayoría de las especies que vemos aquí no llegan al kilo, la mayoría. Pasar del kilo en los mamíferos es muy, muy difícil. De hecho, los humanos somos gigantes, con nuestros, bueno, yo no voy a decir mi peso, pero cerca de 100 kilos somos gigantes. Y lo que sí también hemos visto y es que hay una disminución, aquí se ha considerado desde el Pleistoceno. Hay un montón de especies de gran talla que son las que se han extinguido o están a punto de extinguirse. El mundo actual que vivimos es un mundo en el que los mamíferos grandes tienen poco sitio. ¿Qué ventaja tiene ser grande? Pues no está muy claro. Si comparamos la talla con la longevidad, es decir, lo que vive cada individuo, vemos que la mayoría se ajusta, no hay una regla muy especial. El hombre es muy longevo, pero también lo es los pequeños murciélagos, y al lado es el topo dorado, que es un insectívoro subterráneo que vive, bueno, quizá allí no encuentra a nadie y se está muy tranquilo, ¿no? Evidentemente, cuanto más grande eres, vives más, pero también tiene un coste energético muy importante. Mantener a una ballena significa que tiene que comer muchísimo. Sí hay curioso, preparando esta conferencia me encontré con este gráfico, que es muy curioso, y es que dice que si vives en los árboles, vives más tiempo que si vives en tierra. Entonces quizá deberíamos volver a los árboles arborícolas. No sé, muchas de esas correlaciones luego son muy difíciles de comprobar, pero los que se han molestado en calcular el peso corporal y el modo de vida han encontrado que hay una diferencia bastante notable. Importante para los mamíferos y para explicar la diversidad de los mamíferos, para saber dónde nos movemos, es la dentición. La dentición no solo es la fuente de fósiles más importante que encuentran los paleontólogos dedicados a mamíferos, fundamentalmente porque los dientes son muy resistentes, están formados por una estructura cristalina de fosfato y son muy resistentes. Pero además, porque en los mamíferos la mandíbula se ha convertido en una especie de navaja suiza en donde cada diente tiene una función. Están los dientes triturantes, que son fundamentalmente los molares, cortantes los premolares, los caninos que sirven para cazar y los incisivos para desgarrar. Esas denticiones han variado de manera que vamos a encontrar que distintas especies tienen denticiones completamente diferentes. Los carnívoros tienen una dentición que tiene que ser funcional no solo para comer, sino para cazar. Los ciervos son rumiantes, tienen denticiones que tienen que cortar la hierba. Y los humanos somos bastante omnívoros, los castores son capaces de cortar con sus incisivos árboles, y hay una variedad tan enorme que los paleontólogos de mamíferos somos capaces de clasificar las especies solo por las denticiones, e incluso a veces por un solo diente.
Un solo diente, si es lo suficientemente característico, nos permite clasificar las especies. Ya no digamos la variedad que vamos a encontrar de tipos cuando nos fijamos en incisivos o caninos. Es desde este Facóceros, que es un cerdo africano, hasta la morsa, que la tenemos aquí, por aquí, con estos enormes caninos, el narval, que usa también estos caninos hipertrofiados parece ser que los usa también para cazar, para pescar. Les da un golpe con esas enormes varas y los deja atontados, luego se los comerá, me imagino. Los tigres diente de sable, todos estos están extinguidos, pero han desarrollado caninos impresionantes y además en distintas formas. Aquí tenemos un tigre diente de sable que es un marsupial de Sudamérica, extinguido. Un tigre diente de sable félido de Norteamérica, reciente, extinguido también. Y aquí un tigre diente de sable antiguo, también extinguido. Pero no solo los caninos están desarrollados en los carnívoros. Este es un ciervecillo que, sin embargo, tiene unos caninos enormes que no usa nada más para que competir con otros machos para las hembras. Porque, claro, la comida es fundamental, pero reproducirse también es casi el objetivo que tienen todos los mamíferos. El elefante indio, con sus incisivos enormes y una forma extinta también de proboscidio, que ha decidido que en vez de tener los incisivos en los maxilares, pues le gusta más en la mandíbula, que es los Dinotherium. O formas extinguidas como este ungulado primitivo, con muchos cuernos por todos los sitios y unos caninos también muy desarrollados. Si comer es importante y la dentición es fundamental en los mamíferos, tienes que ir a los sitios y tienes que buscar la caza y también tienes que evitar ser cazado. En fin, necesitas ir de un sitio para otro, como nos pasa a los humanos. Y en este caso, las extremidades, pues, dentro de los mamíferos, han adaptado toda una serie de posibilidades que les permite volar como los murciélagos, nadar activamente, romper los termiteros, excavar galerías, ser unos corredores excelentes, unos paseantes o ambulantes notables, o trepar a los árboles. Esta combinación de alimentación y de sustrato de transporte te da toda una gama de posibilidades que tienen los mamíferos para diversificarse y ocupar todo tipo de nichos, desde los voladores, claro, como no hay hormigas en el mar, pues no hay mirmicófagos. Estos son comedores de hormigas en casi todos los sustratos. Insectívoros, que es la adaptación más primaria o más primitiva dentro de los mamíferos, y luego carnívoros, omnívoros y herbívoros. Hay hasta unas 96 o 98 divisiones, y este es un gráfico relativamente antiguo y es suficientemente ilustrativo para como no seguir más. Todos estos mamíferos, todas estas adaptaciones, además, han dado lugar a diferentes asociaciones de mamíferos. Esto es conocido ya desde el siglo XVIII, XIX, cuando se empieza a ver que no todos los continentes tienen las mismas faunas, sino que en Australia había marsupiales que no había en otros sitios, y eso te da idea de que cada continente es un foco de diversidad. En cada continente vamos a encontrar que las relaciones tróficas, fundamentalmente de carnívoro, herbívoro, carnívoro grande, herbívoro grande, o carnívoro pequeño, herbívoro pequeño, se mantienen. Eso es lo que contribuye a la gran diversidad que existe en los mamíferos, y no solo en los mamíferos, sino en otros grupos. Esa diversidad está condicionada por tres factores abióticos muy importantes. Es, uno, el clima. Conocemos muy bien que el clima
ha variado a lo largo de la historia geológica de la Tierra y, en particular, en el Cenozoico, pues tenemos desde el máximo termal, el óptimo climático del Eoceno, pues vamos a registrando oscilaciones. Claro, cuando llegamos al final, Venta del Moro estaba situado más o menos por aquí, todavía disfrutamos de un clima excepcional, vienen las glaciaciones y todas las faunas del continente, de los continentes septentrionales, América del Norte, Eurasia, pues han entrado en declive. Aquí vemos cuando empieza la glaciación ártica y cómo la Antártica es más antigua. Sin embargo, la distribución de los continentes, aunque también quedaron afectados, era distinta y se han podido salvar. Porque el segundo factor importante es la distribución de los mares y de los continentes. La distribución de los mares y los continentes ha cambiado. Estos son dos modelos distintos de dos autores que básicamente utilizan los mismos, utilizan los mismos criterios, es situar en un mapa los yacimientos de cada época con fauna continental o con fauna marina. De esa manera pueden reconstruir la geografía de los mares y vemos cómo enormes mares continentales estaban desarrollados en el paso entre el Mesozoico y el Cenozoico. Estas serían las curvas que hay, como vemos las áreas continentales van aumentando hacia el Cenozoico y la diversidad, ya nos lo mostró el otro día José Luis Sanz, la diversidad crece. Y aquí vemos cómo el número de especies de mamíferos y de aves en el Cenozoico se ha disparado, mientras que los demás. Pero hay un tercer grupo con una diversidad todavía más impresionante que los mamíferos y las aves, que es el de los insectos. Los insectos son los grandes conquistadores de la tierra firme, de los continentes, y de hecho suministran alimentación a muchos de los mamíferos. Finalmente, el tercer factor es la propia distribución de los continentes. Pasábamos del Gondwana y de la Eurasia, que estaban unidos, lo contó Juan Carlos el otro día, a esa fragmentación de los continentes. Una de las ventajas de los mamíferos es que comienzan con una Pangea, con unos continentes unidos. Luego tenemos una idea de que los mamíferos, los primeros mamíferos, eran lo que denominamos cosmopolitas, estaban por todos los sitios sin provincialismos. Y luego la fragmentación de esos continentes ha hecho que las faunas de mamíferos que estaban en cada una de esas zonas, al separarse, tuviesen historias diferentes, cada uno va por su cuenta. Es importante también al respecto factores, por ejemplo, como las orogenias. La orogenia alpina que tenemos, es decir, las montañas que se han desarrollado, separan prácticamente Eurasia de otros continentes y significan barreras no solo geográficas, sino también climáticas. La humedad no llega al interior de Asia porque los Himalayas la retienen y crean las lluvias monzónicas, con lo cual en la India llueve mucho, pero en el Gobi y en otros sitios son zonas muy desérticas. Los mamíferos es uno de los grupos entonces de vertebrados y prácticamente se originan casi al mismo tiempo que el otro grupo que veíamos en donde están los dinosaurios, los diápsidos. De alguna manera son grupos hermanos, ¿no? Son hermanos, lo que pasa es que tienen un camino, una diferencia de muchos millones de años, a partir de ancestros anfibios, en un mundo que, claro, con estos elementos en el agua, pues daban ganas de salir. Entonces, bueno, pues estos empezaron a salir. Probablemente las extremidades tetrápodos, las manos y patas, la funcionalidad no la tenían tanto para marchar sobre tierra como para moverse en el barro. Las zonas encharcadas, zonas de manglares, zonas en donde el agua fluctuaba con las mareas, debía ser dificultoso marchar y un grupo de vertebrados decidió que, bueno, que era bien inventar, entre comillas,
lo que son los miembros para desplazarte en tierra. Eran mundos muy húmedos y, de hecho, esta época en el Carbonífero se formaron los grandes, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los yacimientos de carbono, de carbón de la tierra. Toda esa acumulación de madera enterrada una sobre otra dio lugar a enormes concentraciones de carbón. Aquí ya vamos un poquito más a entrar en cómo fue esa diversificación y vemos cómo estos tetrápodos los podemos distinguir de una época que aquí lo he puesto entre comillas, reptiliana, de reptiles, porque los reptiles ya no son una categoría taxonómica, pero sí nos sirven para comunicarnos. El cráneo, con 3 morfologías diferentes, anápsido, típico de las tortugas, diápsido para aves, los dinosaurios, y luego el sinápsido de los mamíferos. Hay 3 fases muy claras en la evolución de los mamíferos. Una, podríamos llamarla la fase reptiliana, que es hasta más o menos los 200 millones de años. De hecho, a estos mamíferos, o maliformes, se les conoce como reptiles mamalianos o reptiles mamiferianos. Es decir, tienen ya algunas características de mamíferos, pero su aspecto, como veremos, es claramente de mamíferos. Una segunda etapa es esta delgadita, porque esto implica diversidad, es el tránsito por el Mesozoico en el que dominaron los grandes dinosaurios. Estos grandes dinosaurios y otros tetrápodos tenían una diversidad mucho más grande que los mamíferos, que además eran pequeñitos y bueno, estaban por ahí. Para luego llegar a la extinción del límite KT y los 2 grupos que verdaderamente traspasan con éxito o se desarrollan con éxito, que son aves y mamíferos durante el Cenozoico. Aquí vemos esta primera fase, los pelicosaurios, que fueron los animales terrestres dominantes. Hasta el 70% de las formas de tetrápodos eran pelicosaurios, y todos les conocen. Dimetrodon es uno de los animales que salen en casi todas las películas de dinosaurios y similares. No sé si sale en King Kong también o no, pero creo recordar que si no es muy, muy parecido. Este pelicosaurio tenía, Dimetrodon, una gran vela con funciones termorreguladoras o simplemente porque le gustaba presumir no sé, de vela. La extinción que nos contó el otro día Juan Carlos Gutiérrez Marcos eliminó a este grupo de pelicosaurios, pero una línea sobrevivió, que son los terápsidos, que van dando lugar a formas sucesivas, todas al principio muy reptilianas, entre otras, por ejemplo, Moskov era un gigante en la época, con 4 metros de largo y 1 tonelada, era un animal respetable. Había herbívoros, casi con pico de loro, y luego formas claramente carnívoras. Formaban comunidades, esa relación carnívoro-presa, que ha sido una constante a lo largo de toda la historia, no solo de los mamíferos, pero en particular de los mamíferos. Ya los últimos grupos pues ya empiezan a aparecer unos ancestros más presentables, ¿no? Pues aquí ya podemos Brasilitherium, vamos encontrando formas que ya se van pareciendo más a lo que nosotros podemos pensar y ponerle forma de mamífero. Estos reptiles mamíferoides, como hemos dicho, fueron cosmopolitas y además sirvieron a los geólogos para avalar que los continentes habían estado unidos, porque formas terrestres poco nadadoras, incluso había formas nadadoras no dentro de los reptiles mamíferoides, pero estas formas grandes, pues cuando las encontrabas en continentes que ahora están separados cientos de kilómetros, algunos incluso miles, pues decían que habían estado unidos en un gran macrocontinente al que le pusieron el nombre de Gondwana,
que ahora no me acuerdo por qué, pero se llama así. Como dijo el señor Rajoy hace poco, el alcalde de Alicante. Podemos comparar estas dos radiaciones sucesivas de reptiles mamiferoides. Hemos visto aquí, este es el cráneo de Dimetrodon y el cráneo de un cinodonto ya avanzado de una forma que está casi ya a punto de ser un mamífero. Todavía no, le falta poquito. Uno de los, digamos, de los hechos fantásticos en la paleontología es que estas formas han dejado tantísimos fósiles, quizá porque eran muy resistentes por alguna razón, y muy completos además, que puedes seguir las secuencias de cambio de una manera excepcional. Aquí vemos la mandíbula de Simetrodonto, que está formada por diversos huesos, mientras que en los mamíferos y en los humanos solo es un hueso, que se llama el dentario. En estos primeros reptiles mamiferoides y en los reptiles está formada por diversos huesos, angular, articular, subangular, que van desapareciendo paulatinamente. Unos desaparecen y otros se incorporan al oído. Y aquí tenemos, cuando se incorporan al oído, vaya por Dios, cuando se incorporan al oído, pues ya estamos en lo que es una mandíbula mamaliana, formada por un único hueso, el dentario, que articula con el escamoso. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los huesecillos? Que los podemos identificar. Han entrado dentro del oído medio y han formado el martillo, el yunque, el estribo, que adaptativamente es fenomenal, ¿no? Es verdad que vamos perdiendo con la edad oído, pero debió de ser una adaptación magnífica para oír en tierra firme. Los últimos de estos reptiles mamiferianos ya son muy cercanos a los mamíferos, como he comentado, están magníficamente representados en el registro geológico. Esta era una forma que probablemente vivía en madrigueras o en cuevas y ha dejado decenas de esqueletos completos en Sudáfrica. Aquí le vemos en una forma carnívora con un cráneo que ya se van acercando a los cráneos mamiferianos. Había formas omnívoras o formas que se alimentaban no de carne, sino de vegetales o de granos, que también están muy cercanos ya a lo que es el arquetipo de mamífero. Estos se les llama tritilodontos porque tienen los dientes en 3 hileras y son formas que además van a pasar ese límite de los 200 millones de años, pero terminarán por extinguirse. Llegamos al Mesozoico, vamos a ir rápidos en nuestro viaje por el Mesozoico. Esta es la portada de un libro que marcó una época en el conocimiento de los mamíferos mesozoicos, porque lo reunió prácticamente todo lo que se conocía hasta 1979. Ahora probablemente ya sería imposible hacer en un solo libro meter todo el conocimiento, porque en estas últimas décadas, y sobre todo en China, se ha encontrado tal cantidad de mamíferos fósiles del Mesozoico que nuestros conceptos están cambiando poco a poco, pero están cambiando. Estos mamíferos ya coexistían con los dinosaurios y, bueno, pues es que una cría de un dinosaurio carnívoro les debía de causar pavor, porque serían más grandes incluidos que ellos. ¿Fue la razón de los dinosaurios el que los mamíferos fuesen pequeños? Pues es seguro que sí. Ellos ocuparon las tallas grandes, no había sitio para la de los mamíferos para ser más grandes. Así que se conformaron, pero no como se pensaba anteriormente, que habían estado escondidos, asustados por los dinosaurios. Se dedicaron exclusivamente a vivir en otro mundo en el que la talla se movía en unos rangos muy diferentes a las de los dinosaurios. Como hemos visto, todavía seguimos viviendo en ese rango. Los mamíferos en la actualidad siguen siendo fundamentalmente pequeños. Y como pequeños están ocupando tal cantidad de nichos y de hábitats que siguen teniendo mucho éxito en la actualidad. Creo que estoy tocando el botón. Vale. Estos primeros
mamíferos del Mesozoico tenían prácticamente, eran muy parecidos a lo que hemos visto al final, pero ya tenían la mandíbula formada por un único hueso, el dentario. Fueron de pequeña talla, ya reconocemos esas morfologías muy parecidas a las de las musarañas. Esta es una forma española que vamos a ver a continuación, Espinolestes, del yacimiento de las Ollas. Hay que hacer un poco de publicidad a eso. Esta es una de las formas más grandes de la época, que parece ser que depredaba sobre crías de dinosaurios, de pequeños dinosaurios. Algo pasa con el... bueno, ha vuelto a pasar. Vale, vale. Vale. Está. Bueno, un grupo de mamíferos que encontramos en esta primera etapa del Mesozoico son los multituberculados y otro grupo fosilizado que son herbívoros. Su dentición se parece mucho a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Son multituberculados, tienen muchos tubérculos y convergen con los roedores actuales, de manera que aunque pasan el límite mesozoico, viven durante todo el Mesozoico, pasan al Cenozoico, pero terminan extinguiéndose cuando los roedores actuales empiezan a diversificarse. Un intento de modernización viene con los docodontos. Los docodontos es un grupo extinguido de mamíferos mesozoicos que hace un ensayo de complicar la dentición, es decir, de adquirir denticiones complejas y funcionales, pero se queda en eso, en un ensayo. No obstante, da lugar a formas acuáticas o a formas fosoriales, es decir, que cavan hoyos, y vemos aquí una de estas formas, Docofosor, de China, del Jurásico de China, en donde podemos ver fácilmente cómo las manos son muy robustas y están preparadas para excavar. Espinolestes, por el contrario, es una forma insectívora del Cretácico de las Ollas y tiene muchas peculiaridades. Entre ellos tiene unas articulaciones que imitan a la de los desdentados, todavía conservan los huesos epipúbicos, es decir, los que sostienen, luego en los marsupiales van a sostener el marsupio, y dentición simple, insectívora. Tiene además huesos dérmicos, pequeñlos huesos dérmicos de protección en el cráneo, y está desarrollando pelos ya sin llegar a ser espinas como en los insectívoros tipo erizo, pero sí más gruesos que han fosilizado y nos han dejado sus huellas. Y, por supuesto, los ya mamíferos placentados y al que pertenecemos nosotros, y marsupiales que van a pasar al Cenozoico y van a dar lugar a la radiación cenozoica. Aquí vemos un poco qué nichos ocupaban estos mamíferos en el Mesozoico, y pues había insectívoros, carnívoros, pero estaban limitados y solo una especie que conozcamos llegó a superar los límites estos de talla y se quedó en unos modestos 10 kilos, que para la época eran gigantes totalmente. Ese largo camino evolutivo del Mesozoico está aquí sintetizado y básicamente le podemos ver que es el cambio en la mandíbula, que ya se ha desarrollado anteriormente, y sobre todo los cambios en la dentición, de denticiones simples con 3 conos, con 3 cúspides, se va complicando, se van añadiendo cúspides, las cúspides giran y llegas a lo que los paleontólogos consideramos como lo más importante, que es el molar tribosfénico. ¿Por qué es importante ese molar tribosfénico? Porque ha dado lugar a toda una gama de posibilidades que habíamos visto antes. Se ha transformado en todo lo transformable que sirva para comer,
y en otros mamíferos han decidido que pueden comer sin dientes y han perdido totalmente la dentición, o la han modificado, han desarrollado alternativas a la dentición, como es el caso del ornitorrinco. La extinción nos la contaron el otro día, solo la voy a señalar como paso trascendental entre dos mundos, el mundo mesozoico y el mundo cenozoico. Las causas, si fue un meteorito, no nos preocupan. Sí es importante señalar que es el momento en que esos grandes mares continentales o epicontinentales que estaban dentro de los continentes están desapareciendo y desaparecen a un ritmo rapidísimo, con lo cual la continentalización, es decir, la extensión de los continentes, avanza y probablemente ese fue un factor que favoreció mucho a los que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. Hay tres modelos que no vamos a entrar en profundidades de qué pasó con los mamíferos entre el Cretácico y el Paleógeno. Hay un modelo que dice que prácticamente se extinguieron también y los pocos que quedaron dieron lugar a una explosión de formas y variedades. Este es el modelo que explica este otro gráfico. Quedaron unos pocos mamíferos, pero muy rápidamente, como no había competidores, pues en menos de los millones de años los manejamos con mucha generosidad los paleontólogos, pero es poco tiempo, ¿no? En 10, 15 millones de años prácticamente ya vamos a encontrar todos los grupos modernos, incluyendo las formas voladoras, plenamente adaptadas acuáticas, e incluso formas ya al final del Oligoceno, antes de los 24 millones de años, el mamífero terrestre más grande que ha existido, que es el Paraceratherium, que es un rinoceronte sin cuernos, mucho más grande que un elefante. El segundo modelo te dice que no, había líneas que traspasaron y luego dieron lugar, cada una de esas líneas dio lugar a los distintos grupos que nos vamos a encontrar. Ese es el que a mí me gusta más. Y el intermedio viene sobre todo del ámbito de las relaciones moleculares. Los que han estudiado la similitud entre los organismos actuales, los mamíferos actuales, y han estimado un reloj molecular, un reloj que dice cuándo han tenido que divergir esas líneas, ¿no? En que piensan que el límite KT no les afectó para nada porque ya los grupos de mamíferos existían en el Mesozoico. Lo que pasa es que no los encontramos, es decir, que ya había roedores, había lo que sea. A mí me parece bastante difícil, probablemente un intermedio entre este y este puede ser digamos, el que explica más cosas. La clasificación de los mamíferos es no solo complicadísima para ustedes, sino para mí también. Entonces, han proliferado distintas clasificaciones, las agrupaciones que habíamos aprendido ya sirven para poco, pero hay algunas que verdaderamente están sólidamente establecidas y que nos van a servir para hacer una pequeña incursión en el mundo de los mamíferos del Cenozoico, ¿no? Esa es la de los afroterios, que une a los mamíferos de África endémicos en una sola agrupación, en una sola clase. Y la de los cetartiodáctila, que une a los cetáceos con los artiodáctilos. Esas son agrupaciones básicamente que han sido hechas por los zoólogos que estudian las biomoléculas. De los grupos que tenemos actuales, el más primitivo es el de los monotremas, están restringidos a Australia y Nueva Guinea, y entre ellos el más conocido es el ornitorrinco, que ha sustituido la dentición por un pico córneo similar al de las aves. Se han encontrado fósiles, que veremos luego más adelante, creo que hay alguno, y digamos, los monotremas han permanecido básicamente con caracteres que todavía son muy primitivos, reptilianos. Ponen huevos, pero sin embargo ya alimentan con leche
a sus crías, por lo tanto son mamíferos, aparte de solo tener un hueso mandibular. El otro grupo que ha proliferado en Australia son los marsupiales. La evolución de los marsupiales en Australia es tremendamente interesante y exuberante. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, pero dio lugar a formas de todo tipo, entre ellas aquí vamos a ver Diprotodon, que alcanzó el tamaño de un rinoceronte grande y se extinguió hace apenas 40.000 años, el lobo marsupial, que jugó el papel de los carnívoros en otras áreas, y el último vivo fue en 1930, murió en un zoológico. Toda una serie de formas, desde pequeños roedores hasta el koalas, vivieron en estos yacimientos, o encontramos los fósiles en la localidad de Rivers Lake, en Australia, en esa época. Es interesante señalar que los únicos placentados, es decir, mamíferos no marsupiales, son los murciélagos, que como no tienen las limitaciones de las barreras continentales, pues hasta 35 especies se han encontrado en estos yacimientos. Los marsupiales de Australia se relacionan estrechamente con los marsupiales de Sudamérica, que todavía existen, ¿no? Aquí vemos los huesos del marsupio, que están ligados a la pelvis, que es la encargada de sostener la bolsa para que las crías terminen allí su desarrollo. La historia de Sudamérica ya de por sí podía ser una conferencia entera, pero la vamos a resumir en cuatro estampas. Aquí la base de marsupiales hay de todo. Podían ser autóctonos o podrían haber llegado por migración. Es muy difícil decidir al respecto. Pero durante el Cenozoico inferior hay una entrada de mamíferos placentados, probablemente desde América del Norte. Entran los ungulados y parece ser que también entran los desdentados, aunque eso es más discutible. Tercera etapa, una migración que no sabemos de dónde viene, en donde llegan a América los monos y los roedores. Hay quien dice que vienen en balsas desde África y otros que simplemente atravesaron toda América del Norte para llegar a América del Sur, donde se desarrollaron. Y por último, la unión con Norteamérica, que da lugar al gran intercambio interamericano, en donde las formas modernas, sobre todo de carnívoros y de herbívoros, entran en América del Sur y extinguen a parte de la fauna autóctona. Un paleontólogo muy famoso, George Gaylord Simpson, lo calificó de espléndido aislamiento, porque dio lugar a una serie de faunas impresionantes. Hemos visto antes el Thylacomimus, aquí le vemos en más detalle, son marsupiales carnívoros. Jugaron el papel de los grandes carnívoros en esas asociaciones, en las que había unos pájaros también que tenían bastante mal carácter, que son las aves del terror, que también competían con los carnívoros en estas faunas de América del Sur, que luego pasarán a América del Norte, pero de manera efímera. Y otro grupo interesante, todavía mal conocido, que pueden ser descendientes de multituberculados, que algunos han relacionado con los desdentados. Yo no soy un especialista en estos grupos, pero hay una cosa que sí llama la atención, y es, si veis, el gran desarrollo de este hueso, que es el yugal. Deben de tener unas mejillas enormes, unas denticiones que se parecen mucho a la de los multituberculados y se parecen también a la de algunos desdentados. Si son o no parientes o los ancestros de los desdentados es ya un nivel de especialista en que yo no me voy a meter. Pero nosotros tenemos una historia muy ligada a los desdentados, porque el primer mamífero fósil de América, más o menos completo, y que fue montado, está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, aquí en Madrid. Vino en la época todavía entre comillas, del Imperio Español. Lo mandaron desde Argentina, en la época de Carlos III, fue montado
El montaje actual guarda prácticamente el mismo montaje que se le hizo en finales del siglo XVIII, cuando llegó. Este es el montaje actual que se puede ver en Madrid. Es un milagro que se haya conservado, por cierto, y vemos cómo también estos desdentados tienen esos yugales tan enormes y los dientes no los podemos ver en detalle, pero tienen un parecido bastante asombroso. Los desdentados, que no todos ellos, la mayoría tienen dientes, pero se han quedado con el grupo, con el nombre, forman dos grupos muy bien diferenciados. Uno en el que están los perezosos y el oso hormiguero, y en el otro los armadillos, que todavía sobreviven en la actualidad. Esta es un poco la fauna que había en América del Sur después del gran intercambio, en la que coexistieron formas como el megaterio que vemos. Todavía había ungulados autóctonos, como esta Macrauchenia, que eran unos ungulados que tenían posiblemente una trompa, cuya función es un poco discutible. Los grandes Glyptodon, que se extinguieron poco después, y luego ya formas inmigrantes. En África, los grupos endémicos son los Afrotheria y son los responsables también de la colonización de Madagascar, que se hizo en varias fases diferentes. No podemos entrar por cuestión de tiempo, pero todos estos Afrotherias han reunido a grupos insólitos que antes no se habían unido, ¿no? Sí había intentos de clasificar a los proboscidios, los sirenios y los iracoideos en un grupo, los penungulados, pero formas como las insectívoras, como la rata elefante, que vemos que tiene aquí una pequeña trompa, o el famoso topo dorado que hemos hablado antes, o los tubulidentada, pues verdaderamente tenían relaciones muy complicadas, que no éramos capaces los morfólogos de poder precisar. Hay formas extinguidas, como este gran ungulado de aspecto monstruoso, pero que era un herbívoro, aunque era de gran talla, más vale no ponerse delante de él. Estas formas pequeña talla de insectívoros tienen denticiones muy primitivas, las encontramos por toda África, como estas formas son sencillas y están adaptadas fundamentalmente a comer insectos. Los hay de todo tipo, los tenrez, como vemos estos, han dejado muchos fósiles, estos son de Namibia, de los yacimientos del Mioceno inferior. La rata, el topo dorado, que también se le conoce como el topo desnudo, porque bueno, tienen este aspecto, que son subterráneos y tienen una sociología muy complicada de relaciones, porque claro, vivir en agujeros así tan hacinados, pues debes necesitar unos mecanismos de control muy determinados. Los iracoideos, que es el damán, fósiles, muchos de estos grupos salieron de África y colonizaron Eurasia, como hemos visto anteriormente. En la actualidad, por supuesto, se extinguieron. El Orycteropus, que es un extraordinario animal comedor de termitas, y con las termitas, como entra mucha tierra en la boca, pues necesita unos dientes que sean capaces de comerse las termitas y de triturar la tierra. Así que ha diseñado unos dientes muy altos que están subdivididos en prismas durísimos, con lo cual puede triturar la tierra que entra con las termitas. Los proboscidios, que todos ustedes también conocen, originarios de África, tenemos un registro completísimo y fundamentalmente en los últimos años, las últimas décadas, por la explotación de los fosfatos en Marruecos. Estas minas de fosfatos en Marruecos dan lugar de vez en cuando, pues los obreros o los paleontólogos que andan por allí encuentran algunos fósiles y los separan. Son minas de fosfatos que están compuestas fundamentalmente por el fosfato de los huesos. Así se ha explotado durante muchísimo tiempo para fertilizantes, yacimientos impresionantes que fueron triturados. Pero aquí nos han dejado una secuencia
de proboscidios desde los 60 millones de años, cerca del límite Cretácico-Cenozoico hasta la actualidad, con un grupo que es de sobra conocido por todos ustedes. En el Museo de Ciencias Naturales tenemos restos de los últimos elefantes que habitaron la península ibérica. Su extinción ha sido relativamente reciente y llamaron la atención desde eran animales muy grandes, ¿no? Entonces estos mamuts siberianos le llamaron la atención a los exploradores rusos, que además los encontraban casi completos en el permafrost. Este otro grupo de proboscidios, los dinoterios, que siguieron un camino completamente diferente, desarrollando las defensas inferiores. Estos son ejemplares del Museo de Ciencias Naturales del Mioceno de Palencia, del Mioceno medio de Palencia, y bueno, también un grabado de la época para hacer idea de cómo eran las tallas. Uno de los últimos grupos de Afroteria son los sirenios, que son animales adaptados plenamente a la vida acuática. Nada, decir una pequeña curiosidad, los dugón tienen la nariz inflexionada y además muy abultada, mientras que el manatí la tiene delgada y más o menos normal. La razón es que estas especies comen las hierbas del fondo marino, por lo tanto necesitan que les pese mucho la cabeza para acceder, y sin embargo los manatís comen de la superficie, con lo cual la paquiostosis, es decir, el engrosamiento de los huesos, lo hacen en las costillas. La fauna de África ha recibido además, el aislamiento se termina hace unos 23 millones de años y recibe formas de fuera de África que son asimiladas perfectamente, ¿no? Entre ellas pues, recibe rumiantes, jirafas, antílopes, también jabalís muy extraños, junto con formas que llevan mucho tiempo en África, como son los simios, los monos. Llegamos al continente de América del Norte, Eurasia. Empezaron por formas que no tienen relación con las actuales en Asia y en América, y luego empiezan a desarrollarse casi al mismo tiempo. Todos los grupos actuales prácticamente ya tienen ancestros al comienzo del Cenozoico. Los lagomorfos, estos son primitivos del Eoceno de China, con los dos grupos más importantes, los conejos y las picas. Este es un cráneo de batallones. En batallones no solo hay tigres dientes de sable, también tenemos unos espectaculares cráneos y mandíbulas de los animales pequeños. Los roedores, que aparecen también, todos aparecen al mismo tiempo en el Cenozoico. Este es uno de los yacimientos que vamos a mencionar porque es uno de esos yacimientos extraordinarios donde se han conservado los esqueletos y las partes blandas, con lo cual tenemos una información impresionante. Está en Messel, Alemania, es un antiguo cráter que luego se convirtió en un lago en donde la materia orgánica entraba en putrefacción y se crearon arcillas bituminosas que han conservado perfectamente los cuerpos en articulación y con los tejidos también más o menos reconocibles. Encontramos roedores impresionantes. Estos son de batallones también, son hámster de 9 millones de años, muy bien conservados, muy abundantes, y los roedores, que como hemos dicho, casi son la mitad de las especies actuales, les hemos dedicado muy poquito tiempo, pero voy a hacer una excepción con dos formas, por raras más que nada. Aquí tenemos lo que se llama la ardilla cornuda o con cuernos del Mioceno, Pleistoceno de América del Norte, en que pues ha desarrollado unos cuernos en los frontales. Es un caso
único dentro de los roedores, pero ahí están y se les conoce los esqueletos completos porque además se han encontrado dentro de madrigueras. Hacía madrigueras, o sea que era una ardilla que no estaba en los árboles, hacía madrigueras y tenía unos buenos cuernos. Y formas gigantes de roedores que llegaron a alcanzar unas tallas muy respetables, como Josephoartigasia monesi, que llegaba a la tonelada de peso, del Plioceno de Uruguay, o aquí Phoberomis, la rata, Fovero es que da miedo, de 700 kilogramos del Mioceno superior de Venezuela. Estos son los parentados con las capibaras actuales. Esta es una foto del zoológico de Glasgow tomada en no me acuerdo qué año, en la visita que hicimos. ¿Te acuerdas, Pepelu? Pues ahí está, es en el zoológico de Glasgow. Son las capibaras que tienen, para ser unos roedores, 70-100 kilogramos, es muchísimo, pero en estas épocas hubo roedores muy grandes. De los monos, de los primates no vamos a hablar, puesto que es posible que en la siguiente conferencia les cuenten una historia al respecto. En cualquier caso, aquí está claro que mujeres y hombres pertenecemos a los monos. Estos son los lemures, que es un grupo especial de primates que tiene muchas características primitivas, mientras que el resto, que reúne tanto al hombre como a los monos, a los antropoides, pues forma otra clase. Los insectívoros auténticos de Europa también los encontramos en Messel y he puesto sobre todo formas singulares. Aquí tenemos lo que podría ser como era el Spinolestes en el Mesozoico, pero aquí le tenemos unos cuantos millones de años después en Messel, que es un insectívoro, está emparentado con los erizos actuales, que tiene un casco, aquí unas escamas a modo de casco y también una cola gruesa con escamas para protección. La conservación tan excelente permite unas reconstrucciones impresionantes. Y un caso bastante raro, no solo en los insectívoros, sino en los placentados, que es el Leptithidium, que tiene una locomoción completamente bípeda. Y encima tiene una trompa, como veíamos que había insectívoros en África, pero no están relacionados, o eso dicen los especialistas. Los murciélagos, también en Messel encontramos, toda esta fauna de Messel es sobre los 50 millones de años y por supuesto que hay restos de estos grupos en otros sitios, pero en ningún lado están tan completos. Aquí no solo encontramos todos los huesos y que muestran que la adaptación de murciélago a volar ya estaba plenamente conseguida hace 50 millones de años, sino que encontramos los vestigios del patagio y, en fin, todo. Los murciélagos han dado lugar a una radiación muy interesante con formas bastante grandes, que son sobre todo las formas que comen fruta, y que son estos zorros voladores que aparecían en la película de Indiana Jones y en otras películas del cine, porque parecen muy impresionantes. Y llegamos a los cetartiodáctilos, que es esa reunión insólita de ballenas y delfines con camellos, jirafas, no reconozco mucho quién es este, pero bueno, hipopótamos, jabalís, esto es un bisonte, un bóvido, y otras formas extinguidas norteamericanas, que esta tenía los cuernos, le salían en la nariz y se le bifurcaban. No se sabe muy bien con qué utilidad, pero verdaderamente es notable. Y luego pequeñas formas que subsisten en la actualidad, ¿no? Como los pecaris, los tragúlidos, que son pequeños rumiantes sin protuberancias en el cráneo. Y aquí vemos la evolución muy rápida de las ballenas a partir de ancestros muy parecidos a los que dieron origen a los rinocerontes, es decir, a los perisodáctilos o a los propios rumiantes.
Rumiantes que una pequeña muestra, es el grupo que yo estudio, pero quizá como el estudio me parece más común. Hay formas para todo, de todo tipo, ¿no? Los ciervos primitivos tenían las astas muy simples. Megalóceros del Pleistoceno llegó a tener astas que medían 3,5 metros, de punta a punta. De aquí a aquí, 3,5 metros. De hecho, se cuenta, yo no sé si es verdad o no, que las astas estas las utilizaban para hacer pequeños puentes en algunos arroyos pequeños, es decir, cogían el asta de eso. Hacer ese gasto energético no debió ser muy práctico y terminaron extinguiéndose. Hay formas también insólitas, esta sí que podríamos decir que es muy española, que es Xenoqueris del Mioceno de cerca de Huete, en Cuenca, que es un pariente de las jirafas que decidió, de alguna manera, hacer una especie de cuernos en forma de peineta en la nuca y luego otros, ya más normales, en la frente. Lo hemos publicado recientemente, aunque el hallazgo lo teníamos desde hace muchos años. Y, por supuesto, digamos, el grupo más exitoso que existe, que es el de los bóvidos, que son los antílopes, las vacas, los toros, los bisontes, que son los rumiantes por excelencia. Además, son los que el hombre ha domesticado, las ovejas, las ha domesticado y los explota de una manera muy intensa. Los perisodáctilos, unos extinguidos ya, como los brontoterios, y otros que también extinguidos, los calicoterios, que se le llamaron el caballo gorila, porque tenía esa forma con esos brazos tan grandes, probablemente comía en los árboles. Y luego los que han persistido hasta la actualidad, rinocerontes, caballos, cebras. Los caballos originados en América del Norte pasaron repetidas veces a Eurasia y terminaron extinguiéndose en América del Norte, y allí los volvieron a llevar los españoles cuando se colonizó a América del Norte desde México. Se les escaparon y los indios los aprovecharon, los nativos, para su uso. Los rinocerontes es uno de los grupos también emblemáticos, y los ha habido hasta tiempos recientes en Europa y en Eurasia, pero la mayoría de ellos ha entrado en un declive impresionante. Aquí vemos los yacimientos donde hubo en el pasado rinocerontes, aquí vemos las áreas en las que sobreviven, malamente, sobreviven los rinocerontes. Y aquí abajo el número de especies, cómo ha declinado, sobre todo desde el Plioceno, hasta estar al borde de la extinción. Pangolines, que son comedores de hormigas, pero relacionados, están más emparentados con los carnívoros que con otros comedores, también de Messel en Alemania, y de Messel vienen también esqueletos magníficos de carnívoros primitivos. La radiación de los félidos son los carnívoros por excelencia, no solo por el que hayan dado lugar a los tigres dientes de sable, sino porque son verdaderamente, es donde se reúnen todas las cualidades que debe tener un buen carnívoro, ¿no? Son ágiles, son tal, incluso el que tiene gato pues lo sabe bien, ¿no? Que son unos animales extraordinarios. Y para terminar, unos paisajes muy rápidos, porque empieza a ser tarde, de lo que era Madrid. Madrid en el Mioceno medio, esto es cerca del Estadio Calderón, en la hidroeléctrica. No sé si se les puede confundir con algunos hinchas, pero bueno, eso ya depende del equipo que seamos. Esto es Príncipe Pío, la estación de Príncipe Pío, también en el Mioceno medio. Ahí es donde hemos encontrado los pandas rojos más antiguos del mundo. Los primeros pandas, que los habíamos encontrado un diente nada más en la estación imperial, que está muy cerca del Calderón, o estaba muy cerca del Calderón, y le llamamos Mageristis imperialensis, un bonito nombre. Aquí le hemos encontrado, pero hemos encontrado varios ejemplares, y nos confirmó que con un solo diente, que habíamos hecho un género en una especie, habíamos acertado. Otras veces fallamos, pero eso generalmente no lo contamos. Donde está Barajas, cerca de Barajas, que seguro que alguien vive por allí cerca, en el Mioceno medio,
rinocerontes, elefantes. Aquí vemos los rinocerontes sin cuernos que vivían en la época, jabalís, también muy notables. En Cataluña, antes del proceso, aquí tenemos una fauna extraordinaria. Elefantes, jirafas, que encontramos en Madrid también, tapires y, por supuesto, en las faunas del Vallesiense, es decir, del Mioceno superior de Cataluña, encontramos primates antropomorfos que no encontramos en las faunas del interior de la península. Y batallones. Batallones es también uno de esos yacimientos, como Venta del Moro, en donde todavía encontrábamos una diversidad extraordinaria. Jirafas, las grandes tortugas gigantes, parecidas a las de los Galápagos, jabalís, bueno, un pobre caballo muerto, rinocerontes. Y este es el batallones a vista de pájaro. Son cavidades que se formaron a modo de grietas y que luego se rellenaron con sedimentos. En algunos casos actuaron como trampas, parecido a lo que ocurre en la actualidad en las zonas de África donde hay agua, se concentran los animales, pero en otros sitios cayeron y quedaron atrapados. Y al quedar atrapados, pues se formaron acumulaciones, sobre todo de carnívoros, que entraban a comer o a beber y ya no salieron. Y es lo que se puede ver en el Museo del Mar en Alcalá de Henares, es una exposición sobre batallones donde hay una variedad de carnívoros notable. Quizá señalar eso, que en las faunas actuales del Cenozoico estamos perdiendo los carnívoros, esas faunas actuales están perdiendo los carnívoros grandes, cada vez quedan menos, y estamos abocados a ya se ha previsto, esto es muy antiguo, es de una conferencia que di sobre extinciones hace unos años, no la he querido modificar, porque tiene incluso su caché un poco arcaico, ¿no? Ahí con deformaciones de las fotocopias que hacíamos entonces, pero nos sirve para ilustrar que va a haber una sexta extinción, que ya desde 1600 se empezaron a extinguir formas por el impacto humano. Y leía el otro día que, no sé en cuántos años, pero en pocos años, el animal más grande que exista silvestre no será mayor que una vaca. Es decir, vamos a llegar hasta ese nivel. Todos los demás probablemente se vayan a extinguir. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.